Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor, que nos diste, Padre, que te podemos adorar, Señor. Dice tu palabra, Señor, que hiciste una fiesta, un banquete, Señor, e invitaste a todos tus amigos, Padre, pero ellos rechazaron la invitación, Señor. Nadie quiso venir, Señor. Y mandaste a tus siervos, Señor, a traer gente, Señor. Pero hubieron algunos que igual no quisieron venir, Señor. Pero tú llenaste tu mesa, Señor, con convidados que no lo merecíamos, Señor. Nos invitaste a pasar, Dios, a comer de tu mesa, Señor. Y estamos aquí hoy, Señor, agradecidos contigo, Señor. Te rogamos, Padre, que tú hables a nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ministre, Padre. Que tu gloria y tu poder, Señor, sean manifiestas, Padre, en nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Señor, que todos los que entramos aquí, Señor, no salgamos igual esta noche, Señor. Yo sé, Dios, que tú obras poderosamente, Señor, que tú haces grandes milagros, señales, Padre, prodigios, Señor, que tú haces sanidades, bendito Dios. Señor, en ti confiamos, Padre, y te rogamos que tú hables a nuestra vida hoy, Señor, a través de tu palabra, Señor, que pongas un oído atento, Señor, que nos des revelación, Padre, que nos abras nuestro entendimiento, Señor, que esta palabra, Señor, la podamos llevar a cabo, Señor. Padre, tú quita, Padre, toda intención humana, Señor, todo pensamiento humano, Señor, tú quítalo de mí, Señor, y háblanos, Padre, a todos, Señor. Estamos aquí rendidos delante de ti, Señor, dándote la gloria, Señor, dándote la honra que mereces, Padre, y reconociendo tu grandeza, bendito Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Santo. Amén, Señor. Amén, Señor. Vamos a buscar Isaías, capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 1, 2 y 3, por favor. 6. El título de la predicación se llama La grandeza de su santidad. ¿Nos ponemos de pie? El título se llama La grandeza de su santidad, capítulo 6 de Isaías. ¿Nos ponemos de pie, por favor? Le damos lectura, capítulo 6, versículo 1, 2 y 3. Todos juntos, ¿sale? Dice la palabra de Dios. ¿Ya la tenemos? Todos juntos, ¿sale? Capítulo 6, versículo 1, 2 y 3. Dice: En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén, siéntese por favor. Hay personas que dicen que la Biblia se contradice. ¿Por qué? Porque constantemente vemos en el Antiguo Testamento un Dios que es un Dios recto, un Dios que juzga, un Dios de juicio, un Dios que no puede ser burlado, que no da por inocente al culpable. Pero en el Nuevo Testamento vemos al mismo Dios, pero en una manifestación de amor, de gracia, de perdón que no merecemos. Entonces, hay personas que dicen que la Biblia se contradice. No se contradice, se complementa. Así como una moneda tiene 2 lados, nuestro Dios tiene un carácter que es santo, santo, santo. Ese es un atributo de Dios y es el más importante de los que tienen. El atributo de Dios, de ser 3 veces santo, denota muchas cosas, pero lo que quiere decir principalmente es que nuestro Dios
Es santo, ¿por qué? Porque no puede ser burlado. Es santo porque Él no acepta soborno, porque Él es el mismo, porque sus palabras siempre son verdaderas. Él no se retracta de lo que ha dicho, ¿verdad? Hay personas que dicen que el Dios del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento no es el mismo. Vamos a Apocalipsis, capítulo 6, por favor. Capítulo 4, perdón. Versículo 3 y 8. Está casi al final de la Biblia. Bueno, al final, mejor dicho. Fíjense, en Isaías dice que él vio un trono alto y sublime, y que las faldas llenaban el templo, y que toda la tierra fue llena de su gloria, todo el templo fue llena de su gloria, ¿verdad? Y que habían unos seres que tenían 6 alas, y que no dejaban de decir: Santo, Santo, Santo es Jehová el Señor Dios de los ejércitos, ¿verdad? Apocalipsis 4, versículo 3 al 8. Les decía que Isaías vio en un trono alto y sublime, y vio las faldas que llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, ¿verdad? Con 6 alas, y cubrían sus caras y su cuerpo, y con 2 volaban. Fíjense lo que dice aquí, del capítulo 4, del 3 al 8. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro y en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, ¿verdad? ¿Se dan cuenta cómo nos están describiendo la misma cosa? 2 personas diferentes que las separaron muchos años, no se conocieron en vida, ¿verdad? Nos están hablando del mismo, del que estaba ahí sentado en el trono, al que le daban gloria y honra, ¿verdad? Muchas personas se acercan a Dios sin respeto, se acercan irreverentes ante Dios, pero antes, cuando tú hacías eso, morías. Pero hoy la gracia de Dios nos perdona nuestras ofensas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos acercamos a Dios sin un respeto, sin un temor de su grandeza. Pero antes no era así, ¿verdad? La predicación se llama la grandeza de su santidad. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios es un atributo de Dios que es muy importante entender. La palabra santo viene de una palabra hebrea que se llama Kades o Kadosh. Y esa palabra dice o significa ser puro o apartado o separado, ¿verdad? Nuestro Dios es puro, por donde quiera que lo veas es perfecto, Él no tiene ningún defecto. Pero así como Él es puro, Él no puede ver la maldad, no puede ver el pecado porque lo detesta, lo aborrece. Y cuando Él ve el pecado, lo que Él hace es mandar juicio. Por eso cuando Dios vio cómo vivían las personas de Sodoma y de Gomorra, Dios mandó juicio ante ellos, ¿verdad? Dios hoy en día ve cómo vivimos todos, pero su gracia y su misericordia y su amor que nos tiene, nos prolongan su perdón. Dice en Romanos capítulo 2 que Dios es paciente con todos,
Pero algunos dicen que amontonamos más ira para cuando Dios nos castigue, ¿verdad? O sea, Dios es bueno y paciente con todos porque Él quiere que todos se arrepientan. Pero dice que unos lo único que hacen es que molestan más al Señor y lo molestan con lo que hacen y lo siguen haciendo y lo siguen haciendo. Y lo único que hacen es que Dios se enfurezca y guarde más castigo para ellos, ¿verdad? Hay personas que a veces no entendemos eso. Cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas, nos muestra a veces su santidad. Cuando Dios muestra su santidad, su presencia, en ti empieza a haber algo diferente. Tú empiezas a reconocer tu condición delante de Dios. Empiezas a reconocer quién es Él y quién eres tú. Y cómo estás delante de Dios. Por ejemplo, Isaías, ahí mismo donde leíamos, más abajito, dice lo siguiente. En el versículo 4, en el versículo 5, dijo: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Verdad? Debes de entender lo siguiente, que tú cuando te preparas para venir a este lugar, o no sé si te prepares, pero cuando te prepares para orar o para alabar a Dios, cuando tú realmente te quieras encontrar con Dios, lo vas a hacer. Pero ese día que tú lo hagas, tú vas a reconocer tu condición. Por ejemplo, si tú vienes aquí y realmente le das una alabanza a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, no te estoy diciendo que grites, que lo hagas antes, no. Te estoy diciendo que, o sea, cuando tú lo haces con todo lo que eres, si nace en ti hacer eso, pues hazlo, ¿verdad? Pero cuando tú lo haces, cuando tú cierras tus ojos y estás adorando a Dios, cuando te preparas para encontrarte con Dios y te encuentras con su santidad de Dios, entonces lo que pasa en ti es lo siguiente, que tú reconoces tu condición de pecador. Tú reconoces, y mejor dicho, Dios te muestra en dónde estás mal. Pero hay veces que nosotros no tomamos la importancia, no le tomamos la importancia que Dios merece. Aunque parezca que no está aquí Dios, realmente Dios está aquí. Y está viéndonos y escuchándonos a cada uno de nosotros. Aunque no lo parezca, aunque no lo sientamos, dice la palabra de Dios que donde estén 2 o 3 reunidos, ahí va a estar el Señor. Si aquí estuviera el presidente, ¿cómo se comportaría cada uno de los que estamos aquí? Así como ahorita, o diferente, o si estuviera, no sé, una persona muy importante para ustedes, ¿verdad? No sé si te ha pasado que has hecho cosas que no son buenas ni son malas, pero como que sientes feo. O sea, si viene tu papá, como que dices, ay Dios, ¿qué me dirá? ¿Sí me entienden? Su presencia, ¿verdad? Cambia tu forma de pensar. Lo que debe de producir la santidad de Dios en nosotros, primero, antes que nada, es un temor reverente a Dios, un temor a pecar, un temor a fallarle, un temor reverente, darle el respeto que se merece Dios. Por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo 1, vamos a regresar donde estábamos. El apóstol Juan se encuentra con Jesucristo. Capítulo 1, versículo 11. Fíjense, él estaba orando. Por eso les digo que se deben de preparar, deben de estar conscientes que vienen aquí a este lugar a exponerse delante de Dios. Él estaba orando, ¿saben? Fíjense, versículo 10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Fíjense, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinturón de oro, un cinto de oro.
Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgante como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Fíjense aquí, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Verdad? Aunque yo les quiero mostrar aquí es cómo Juan voltea y ve la santidad de Dios, ve por así decirlo, ve el cuerpo glorificado de Jesucristo, ve realmente cómo Él es, cómo Él era desde el principio, y cae como muerto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque encontrarte con Dios es algo que cambia tu vida. No sé si han leído cuando Saulo va camino a Damasco y se encuentra con Dios, ¿verdad? Dice que él cayó del caballo y hubo un resplandor grande y que todos vieron el resplandor, pero nada más él escuchó la voz, ¿verdad? Del que le hablaba, le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es darte golpes contra el aguijón. Por ejemplo, ahí Saulo se encontró con Dios. Pero la pregunta es, ¿tú cuándo te vas a encontrar con tu Dios? Eso se puede hacer aquí o se puede hacer en tu casa. Pero el problema es que debes de prepararte. ¿Cómo debes de prepararte? A través de la oración. De despojarte de todo eso que a Dios no le agrada, de toda la inmundicia. Ahorita vamos a leer eso. Quiero que vayamos rápido a Éxodo capítulo 3. Versículo 1. Dice en Éxodo que Dios llama a Moisés. Éxodo capítulo 3, ¿sale? No se preocupe si no lo han alcanzado, síganme, escuchen. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Se dan cuenta cómo Dios llama a Moisés? Y le dice que se quite los zapatos de los pies. Bueno, las chanclas, los guaraches, lo que traían. Aquí está explicando lo siguiente, que Moisés tuvo una reverencia por Dios, aunque no lo conocía. Él obedeció y se quitó los pies. Por ejemplo, hay personas, es como hoy en día, si tú te quisieras acostar con zapatos, ¿tú lo harías? No. ¿Verdad? Ya no acostumbramos eso, ¿verdad? Pero antes sí se acostumbraba a dormir con zapatos. En la Biblia, en los tiempos de la Biblia sí se acostumbraba, porque los zapatos eran caros, no era como ahora. Ahora son caros, pero no tanto como antes. Lo que está diciendo es la disposición de Moisés para ir con Dios. Cuando Dios te llama, ¿tú cómo estás? ¿Tú le das realmente la importancia que Dios tiene? Muchas veces Dios nos habla como a Moisés, como a Pablo, como a Saulo, y nos dice por nuestro nombre. Nos dice Eric, o Yolanda, o Claudia, ¿verdad? O Liz, o Lisbeth, o Giorgio, o Liz, ¿verdad? Estela, Fabiola, ¿verdad? O Ángel, o Jess.
Dios nos llama, pero nosotros ¿qué hacemos cuando Dios nos llama? ¿Nos acercamos a Él con reverencia? ¿O le damos importancia tan siquiera? ¿O le damos la espalda? ¿Qué hacemos cuando Dios nos llama? Pero lo que te puedo decir es que si tú te acercas a Dios con reverencia, con un corazón constricto y humillado, Dios no te desprecia. Y en ese momento es cuando tú tienes un encuentro con Dios y la grandeza de su santidad te transforma, ¿verdad? Te cambia. Por ejemplo, ahorita muchos estamos cantando y otros estamos orando con los ojos cerrados, ¿verdad? Y los que estábamos concentrados pudimos acercarnos a la presencia de Dios, ¿verdad? Y es algo que nadie te lo puede quitar ni nadie te lo puede dar más que Dios, ¿verdad? Quiero que se queden pensando en eso y quiero que vuelvan a Isaías, por favor, donde estábamos. Isaías capítulo 6. Fíjense, 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Verdad? Pero se da cuenta todo lo que ya había pasado Isaías antes de decir eso. Primero él vio la gloria de Dios. Primero él vio la santidad de Dios, vio su grandeza. Reconoció su grandeza de Dios y reconoció quién era él delante de Dios. Nosotros, dice el Salmo, no recuerdo si es el Salmo 108, pero dice que nosotros delante de Dios somos como polvo. Somos algo así finito, somos chiquitos, somos casi nada, ¿verdad? Por ejemplo, en este lugar hay polvo y no se ve, pero hay polvo. Así nosotros somos delante de Dios. Y Dios es tan grande, tan poderoso. Pero cuando tú te encuentras con Él debes de reconocer eso de parte de ti, esa grandeza de Dios y tu condición como hombre. Yo les decía que si se han preparado, ¿por qué razón? Por ejemplo, Ángel nos predicaba acerca del ayuno, o mejor dicho, Dios a través de Ángel nos hablaba del ayuno, ¿verdad? Aunque sea que ayunar una vez al mes, oración muy poco. Dios nos ha estado hablando a través de la oración, nos ha estado hablando que debemos de orar, de tener una comunión con Dios todos los días, de estar leyendo la Biblia todos los días. No te vas a leer toda la Biblia en un día, no, pero lo poco que leas o lo mucho que leas, trata de meditarlo, ¿verdad? Dios nos está hablando de eso, ¿por qué? Porque Él quiere tener un encuentro con cada uno de nosotros. Y no solo un encuentro, sino quiere que nosotros nos encontremos habitando en su presencia todos los días, abajo de su abrigo, como dice el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo. Dios quiere que habitemos ese abrigo, que Él sea nuestro abrigo, que Él sea nuestro refugio. Pero si tú no te preparas, si tú no te esfuerzas, si tú no le pides al Señor que haga ese cambio en ti, que si tú no le dices a Dios, yo quiero encontrarme contigo, Dios, entonces, por ejemplo, esto pudiera ser en balde, porque tú no te estás esforzando, ¿verdad? Cuando venimos aquí y cantamos alabanzas, eso le agrada a Dios, ¿verdad? Pero le agrada más que nosotros vivamos una vida ya fuera santa. Y santa quiere decir apartada del pecado, que tú te niegues al pecado. Hay pecados que son muy visibles, como ¿qué? Como el tomar. Si alguien toma, al otro día uno se puede dar cuenta fácilmente, porque huele, ¿verdad? O porque se le ve que no camina ni derecho. Pero hay pecados que son más ocultos. Por ejemplo, el ver pornografía, ¿no? El adulterio, la fornicación, la lascivia, no sé, la masturbación, todo eso son pecados de los cuales Dios te dice que salgas, que te prepares para encontrarte con Él, que te limpies de eso, ¿verdad? Hay otros pecados que te digo que no se ven, no huelen.
Por ejemplo, ustedes no saben qué yo pienso ayer, qué pensé yo ayer en la noche, pero Dios sí lo sabe. Y Dios sabe qué pensó cada uno de los que estamos aquí. Y Dios sabe qué hicimos cada uno de los que estamos aquí. Y Dios no quiere que seamos como Adán, como Eva, como Saúl, que nos escudábamos, que le echamos la culpa a alguien más, que decíamos, Dios, la mujer que tú me diste me hizo pecar. Dios no quiere que seamos así. Dios quiere que veamos nuestro pecado y le pidamos perdón a Dios, que nos acerquemos a Dios en un acercamiento reverente. Reverente quiere decir con respeto a Dios. Por ejemplo, si el presidente, o no sé tú a quién estimes mucho, alguien que para ti sea muy importante, si él estuviera aquí enfrente y te dijera, ven, ¿tú cómo lo vendrías? Saltando, o así como que, espérame. O como que, no, mañana. O ¿cómo te acercarías si él te dijera, ven? ¿Te acercarías rápido? ¿O cómo te acercarías? ¿Verdad? Dios está aquí en este lugar. También está ahí cuando tú te arrodillas en tu casa, cuando tú estás sola o solo. Dios está ahí también. Incluso cuando tú estás acompañado de más personas, Dios está ahí. Dios está viéndote. Pero el problema es que cómo te estás acercando a Dios. Hay personas que todos los días vienen a la iglesia, eso es bueno, pero no es lo que Dios quiere de sus vidas, no, ¿verdad? Lo que Dios quiere es que vivamos una vida santa, porque Él es santo. Ahorita vamos a hablar de todo eso, ¿sale? Quiero que los que estén anotando, que lean de tarea Levítico capítulo 19 al 21. Solo vamos a leer el Levítico capítulo 19 versículo 5, pero eso lo tienen de tarea. No sé si, bueno, el que lo encuentre primero le puede dar lectura, por favor. Levítico 19, versículo 5. Dice la palabra, 19:5. Quien lo tenga, párese y déle lectura fuerte. Sin miedo, sin miedo. Sin miedo a mí, tengan el temor a Dios. 19:5. Ajá, fuerte. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Amén. Y cuando ofrezcas sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrécelo de tal manera que sea aceptable. Si yo ahorita agarro y todos estamos comiendo, y si yo agarro y les digo, hagan de cuenta que esto es un plato de comida, y yo les digo, ahí está, ¿eso será agradable? No, ¿verdad? Pero si yo le digo, ¿sabes qué? Mira, es para ti. La forma en cómo te acercas a Dios sí tiene importancia. La forma como vistes no, aunque se debe de reflejar también. Si tú has nacido de nuevo, se debe de reflejar. La forma en cómo te acercas a Dios tiene importancia. Hay veces, yo he visto personas que se acercan de una forma que yo no puedo acercarme así. No digo que estés mal, pero yo no puedo acercarme así. Hay personas que le dicen papito a Dios. No está mal, pero yo no puedo. ¿Por qué? Porque yo le tengo un temor y un respeto a mi Dios. Y Él es mi padre, no es mi papito ni mi papá. No está mal, las personas que se acercan a Dios y dicen papito están bien, ¿verdad? Pero yo en lo personal yo no puedo. Hay personas que cuando van a orar, si vas manejando obviamente no puedes cerrar los ojos, ¿verdad? Pero si ya estás en tu casa y estás orando, están orando y están viendo la tele, o están orando y haciendo otras cosas. Eso es bueno, pero no debe de ser así. Debes de acercarte a Dios con reverencia. Cuando tú ores, acércate a Dios con un temor, con un respeto hacia Dios, porque Él está ahí, aunque tú no lo estés viendo, aunque no lo sientas, Dios está ahí. Por ejemplo, hay personas que le cantan alabanzas a Dios como si Dios no las fuera a escuchar. De que a ti no te importe lo que digan los demás, que a ti te importe lo que diga Dios de tu vida. Eso es lo que te debe de importar, ¿verdad? Si Dios pone en tu corazón hacer algo, hazlo.
Porque eso es lo que a Dios le importa de ti, el cómo te acercas también. Y el cómo te acercas también se refiere a tu condición. Porque hay personas que el sábado vienen bien crudos y eso no debiera de ser así, ¿verdad? O hay personas que hacen otro tipo de pecados y vienen y no debiera de ser así. Dios no los rechaza, Dios los acepta. Pero ¿sabes Dios que quiere que te arrepientas de eso que tú estabas haciendo? ¿Verdad? Vamos a Éxodo, capítulo 19. Bueno, antes de Éxodo vamos a Corintios. Les voy a explicar rápido esto, me da tiempo todavía. ¿Primera? Ajá, segunda carta de Corintios, capítulo 6, versículo 16. Versículo 14, perdón. Dice la palabra de Dios así. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Y hace una pregunta. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Cuál era, hermano? Versículo 14, capítulo 6 del segundo libro de Corintios, segunda carta de Corintios. ¿Vale? Vamos en el versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi Dios. Segundo de Corintios, capítulo 6, versículo 16. Estoy leyendo. ¿Yo qué dije? 14. ¡Ay, Dios! Es que mi Biblia es más buena. 6, 14. Ya voy en el versículo 16. ¿Todos ya llegamos ahí? Sí. Versículo 16. Síganme con la vista. Dice, hace una pregunta. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, fíjense, salid de en medio de ellos. ¿De quién está hablando? De los ídolos. Y de los ídolos no nada más son las imágenes, sino también puede ser a veces tu hijo, tu esposo, tu dinero, lo que pongas en primer lugar. Porque el primer lugar debe de ser para Dios siempre, ¿verdad? Hay personas que le tienen más fe al dinero que a Dios. Y eso no debiera de ser así, ¿verdad? Dice que salgamos de medio de los ídolos y nos apartemos, dice el Señor. Dice, y no toquéis lo inmundo. Lo inmundo se refiere a todas esas cosas que Dios nos ha prohibido. ¿Como qué? Por ejemplo, Dios nos ha prohibido o nos ha dicho que nos alejemos de la fornicación, del adulterio, de la lascivia, de las hechicerías, de las contiendas vanas. Todo esto viene en Gálatas capítulo 5, para que lo lean con calma. Y después dice, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis, ¿qué? Hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la que, ¿en qué? En el temor de Dios, ¿verdad? Hay personas, yo les decía, que no le tienen un temor a Dios. En Hechos capítulo 7 nos cuenta una historia en la Biblia. No, es capítulo 5, perdón. ¿Cuál? Hechos capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1 de Hechos. En esta historia había un hombre que se llamaba Ananías y su esposa Zafira. Y ellos quisieron engañar a Dios. Se acercaron a Dios como pensando que Dios era cualquier cosa, ¿verdad?
Y fíjense lo que pasa. ¿Ya llegamos? Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, vendió un terreno y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Hagan de cuenta que el terreno lo vendieron en 100,000 pesos. Y ellos dijeron, vamos a decirles allá en la iglesia, o allá los hermanos, al hermano Pedro, al hermano Juan, Jacobo, vamos a decirles que ese terreno nos costó 50,000 pesos, ¿verdad? Entonces dice, y sabiéndolo también su mujer, trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Verdad? Pedro le pregunta a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? No le está queriendo decir que Satanás hizo eso, no, sino que él permitió todo eso, él lo planeó. Y le está diciendo, ¿por qué tú permitiste que la influencia o lo que tú querías hacer, sabiendo que era malo, por qué lo permitiste y por qué lo hiciste? ¿Verdad? Y le hace una pregunta. Dice, reteniéndola, ¿no se te queda a ti? O sea, si tú no hubieras vendido el terreno, ese terreno es tuyo. Y de todas formas, si lo vendes, ese dinero sigue siendo tuyo. ¿Por qué has querido engañar al Espíritu Santo, verdad? Dice, porque pusiste esto en tu corazón, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vio un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Por qué? Porque él murió en ese instante, ¿verdad? Por ejemplo, sea lo que sea que hayas hecho, Dios te da, mientras que tú estés vivo, Dios te da la oportunidad de pedirle perdón a Dios y de arreglar tu vida, de arreglar tus caminos. Pero hay algo que a Dios no le agrada, que lo intentemos engañar a Él, que como quien lo intentó engañar, como Adán, como Eva, como Saúl, como Elí, como esas personas lo intentaron engañar a Dios. Eso es lo que no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te conoce y Dios sabe todo de ti, ¿verdad? Por ejemplo, todos los que estamos aquí hoy nos vamos a ir de este lugar, pero la verdad solo Dios sabe ¿qué va a pasar con nuestras vidas más a rato? Porque quizás mañana yo ya no despierte, o quizás Liz, o quizás alguien de los que estamos aquí ya no despierte. Pero cuando ese día pase, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a ir delante de Dios? ¿Verdad? Hay personas, como lo que yo les decía, que se acercan a Dios pensando que Dios no existe. Dice la Biblia que el que se acerca a Dios, que tenga fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? O sea que el que se le acerca a Dios piense que realmente Dios está ahí. Eso es lo que está queriendo decir. Hay personas que le dicen a Dios, Dios, pues si tú puedes ayudarme, pues ayúdame. Pero o sea, en su corazón dice, pues nomás voy a orar para que los hermanos cuando me pregunten digan, sí, pues yo sí oré y no pasó nada, ¿verdad? Pero si tú realmente te hubieras acercado con Dios, si hiciera la voluntad de Dios, Dios te hubiera ayudado. Entonces, fíjense, dice, levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto la vendimos. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Verdad? La pregunta es, ¿tú tienes temor de Dios? En Proverbios 14 dice que el temor de Dios
es la puerta de la sabiduría. Y en el 19 dice que el temor de Dios es ¿cómo dice que sí? El temor de Dios es el principio de la sabiduría, es el temor de Dios. En Proverbios 18 también. El 1 sí de Bueno, nos dejamos de tarea, ¿verdad? El temor de Dios, ¿qué hace en tu vida? Vamos a leer ahora sí Éxodo 19. Quiero que pongan mucha atención, Éxodo 19, versículo 9. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Vamos a hacer una pausa. Moisés le dijo al pueblo, Dios le dijo a Moisés que Moisés le dijera al pueblo que ellos se prepararan, porque Dios iba a visitar sus vidas, ¿verdad? La pregunta es, ¿tú estás preparado para que Dios visite tu vida? Y la otra pregunta es, si Dios viene por tu vida hoy, ¿qué cuentas le vas a entregar a Dios? Porque debemos estar preparados para encontrarnos con Él aquí en la vida, y por si Él viene debemos de estar preparados para irnos con Él, ¿verdad? Versículo 17, vamos a saltarnos lo demás. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y Moisés subió. Vamos a saltarnos capítulo 20, versículo 18. ¿Ya estamos ahí? Dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Para qué? Para que no pequéis, ¿verdad? El temor de Dios te ayuda a eso, a no pecar. Hay personas que hacen lo que hacen porque no le temen a Dios, porque piensan que Dios nunca va a venir, porque piensan que Dios no los va a juzgar, porque piensan que Dios los va a perdonar. Y sí, Dios te perdona si tú te arrepientes y tú le pides perdón y te apartas de tu pecado. Pero hay personas que se les olvida el temor de Dios. Ya para acabar, todavía nos falta mucho, pero ya son las 8. Ya para acabar, quiero que todos nos pongamos de pie. Y quiero que cierren sus ojos, porque vamos a orar. Pero quiero que le pidan a Dios que se encuentren con Él, ¿verdad? Que le pidan a Dios encontrarse con Dios, que le digan con sus propias palabras: Dios, yo te quiero conocer más. Yo quiero conocerte a través de la oración, a través de tu palabra, tú con tus propias palabras. Pero que te concentres, quiero que lo hagas bien, que le des un tiempo especial para Dios, ¿sale? Y si hay algo que te impide orar, yo te recomiendo que le pidas a Dios perdón por tus pecados, porque a veces lo que hacemos no nos deja acercarnos a Dios.
¿verdad? Entonces, así como estamos, todos vamos a cerrar los ojos, aunque no todos oremos, vamos a cerrar los ojos por respeto a los demás. Y vamos a orar, ¿sale? Dios que estás en el cielo, Padre, te damos gracias, Dios, y hoy entendemos, Señor, que tú, Señor, hablas a tus hijos, Padre, pero que tu grandeza, Señor, tu santidad, Padre, Señor, es imponente, Señor. Hoy todos los que venimos, Señor, yo te ruego, Señor, que podamos, Señor, encontrarnos, Dios, con tu presencia, Señor, que podamos, Señor, disfrutar, Señor, de la hermosura, Dios, de tu santidad, bendito Dios. Señor, yo te pido, Padre, que nos ayudes, Señor, a tener un temor, Padre, reverencial delante de ti, Señor, en todo momento, Padre, sabiendo, Dios, que estás enfrente de nosotros, Padre, como ese poderoso gigante, Señor. Padre, Señor, te pedimos perdón, Señor, por nuestras ofensas, Padre, por nuestros pecados, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra indiferencia, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces, Señor, nos acercamos a ti, Señor, como si fueras cualquier cosa, bendito Dios, como si no estuvieras escuchando, bendito Dios. Muchas veces, Padre, nos acercamos a ti, Señor, con dudas, Padre, aún a pesar de que ya nos has ayudado, Señor, ya nos has hablado, bendito Dios. Señor, yo te pido, Padre, que nos ayudes, Padre, que nos ayudes a prepararnos, Señor, para cuando tú vengas, Señor, por nuestras vidas, Padre, para cuando tú, Señor, vengas por todos los que estamos aquí, Señor, o para que nos encontremos contigo, Señor. Pon en nuestro corazón, Señor, el deseo, Padre, de ayunar, Señor, frecuentemente, Padre, de orar, Señor, de leer tu palabra, Señor. Pon en nosotros, Dios, ese querer como el hacer, Dios, por tu bendita voluntad, Señor. Padre, Señor, que fuera de nosotros si tú, Señor, no fueras misericordioso, Padre. ¿Cuántos de los que estamos aquí, Señor, ya nos hubiéramos muerto, Señor? Porque tu presencia, Señor, es santa, Dios, y tú tienes que santificarte, Señor, en nuestras vidas, Padre, en ti mismo, Señor, por ti, bendito Dios. Señor, cuando tú, Señor, le dijiste a Moisés, bendito Dios, que le hablara a la roca, Señor, y que de ella iban a fluir ríos de agua viva, Señor. Él fue, Señor, y golpeó la roca 2 veces, Dios, con su vara, bendito Dios. No te obedeció, bendito Dios, no hizo lo que tú quisiste, Padre. Y por eso, Señor, tú no permitiste, Padre, que Él se acercara a esa tierra prometida y pasara ahí, Señor. Muchas veces a nosotros, Padre, nos has hablado, Señor, nos has dicho, Señor, que nos acerquemos a ti, Señor, con reverencia, Señor, con un temor, con respeto, Padre. Y nos da lo mismo, Señor, acercarnos a ti, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por eso, bendito Dios. Te pedimos perdón y ayuda, Señor. Padre, también sé, Señor, que para muchos de los que estamos aquí, Señor, el camino es difícil, Señor. Hay tentaciones, bendito Dios. Hay, Padre, pecados, Señor, en nuestra vida, Señor. Pero tú ves nuestra condición, Señor. Y tú te acuerdas, Padre, que somos polvo, Señor, y del polvo, al polvo regresaremos, bendito Dios. Recuerdas, Padre, que somos pequeños delante de ti, Señor. Y tu gracia nos ayuda, Señor. Ayúdanos a alcanzar, Padre, la estatura de ese varón perfecto que fue Cristo, Señor. Ayúdanos a vivir esa vida que te agrade, Señor. Aquí adentro, Señor, y allá afuera primeramente, Señor. Ayúdanos en nuestras casas, Padre, a vivir una vida de santidad, Señor. No hipocresías, bendito Dios. Señor, ayúdanos, Padre. Revélanos, Padre, dónde te fallamos, Señor. ¿Qué estamos haciendo mal, Señor? Ayúdanos a ver, Señor, esa condición, Señor, de pecadores, Dios, que tenemos delante de ti, Señor. Porque mucha gente allá afuera, Señor, se burla de ti, Señor, por culpa de nosotros, Señor, porque vivimos una vida mediocre delante de ti, Señor. Porque mucha gente, Señor, se burla de ti, Señor, por nuestra culpa, Padre, por nuestros pecados, Señor. Porque somos necios, Dios, porque no queremos venir a ti, Señor. Mucha gente pudiendo venir hoy, Señor, se quedó en su casa, Padre, a no hacer nada, bendito Dios. Y tú, Señor, te duele en tu corazón, Señor. Tu palabra, Señor, dice, Dios, que hiciste una gran fiesta, Señor, un banquete grande, Señor.
Y nos invitaste a todos, Señor, y muchos te despreciaron, Señor, como si fueras nada, bendito Dios. Y aquí estamos, Señor, delante de ti, Señor. Nosotros, Padre, con un corazón, Señor, para ti, Señor. Dice tu palabra, Señor, que los que te adoremos, Señor, que te adoremos en espíritu, Señor, en verdad, en todo tiempo, Señor. Padre, no nos hagas insensibles, Señor, a tu voz, bendito Padre. No nos hagas, Señor, duros, Padre, como el pueblo de Israel, Señor, que era de un corazón duro, Señor, que tenían un corazón de piedra, Señor, que no se doblegaban ante ti, Señor, que no reconocían sus pecados, Señor, que caminaban y se quejaban en contra de ti, Señor, y solo hablaban, Señor, murmuraban, Padre, que tú no les habías dado, Señor, pero no se acordaban, Dios, todo lo que ya habías hecho por sus vidas, bendito Dios. Ayúdanos, Padre, a vivir esa vida que te agrade, Señor. Ayúdanos, Padre, a no ser irreverentes delante de ti, Señor. Acercarnos a ti, Señor, con ese respeto, Padre. Porque ¿quiénes somos nosotros, Padre? ¿Y quién eres tú, Señor? Tú eres grande, Señor. Tú eres fuerte, Señor. Eres poderoso, Padre. Tú haces milagros, Señor. Tú haces prodigios, Señor, maravillas, Padre. Y nosotros estamos aquí, Señor, impávidos, Señor, delante de ti, Señor. Padre, te duele tu corazón, Señor. Ver tanta gente que se pierde, Señor. Ver tanta gente, Señor, que te da la espalda, Padre. Mucha gente, Señor, se burla de ti, Señor. Y no reconociendo tu misericordia, Padre, que gracias a ti, Señor, estamos vivos, Señor, hoy en día, Padre. Tú nos has dado la vida, Señor, y muchos te escupimos, Señor, y te seguimos escupiendo en la cara, Señor, así como cuando te crucificaron, Señor. Te pedimos señales, Dios, y tú ya has obrado, bendito Dios. Tú te subiste en la cruz, Señor, una y otra vez, Señor, como si estuviésemos nosotros ahí clavados, bendito Dios. Pero nosotros, Señor, ni siquiera te damos gracias, Dios, por eso, Señor. A veces somos tan indiferentes, Señor, a ti, bendito Dios. A veces, Señor, no te reconocemos, Padre. Cuando comemos, Señor, se nos olvida que gracias a ti, Señor, podemos comer, Señor. Que mucha gente teniendo dinero, Señor, está enferma, Padre, y no puede comer, Señor. Que mucha gente, Señor, teniendo tiempo, Señor, no te da gracias, Padre, ni siquiera 5 minutos, Padre, porque los guardaste en su trabajo, Señor, de un asalto, Padre, de una violación, Señor, de un accidente, bendito Dios. Mucha gente se olvida de ti, Señor, sigue pisoteando, Señor, tu sacrificio en la cruz, bendito Dios. Mucha gente sigue indiferente, Señor, delante de ti, Señor. Muchos de los que estamos aquí, Señor, ni siquiera, Padre, nos arrodillamos, Señor. No nos doblegamos, Señor, ante tu presencia, Señor. Y nosotros, Padre, aquí, Señor, parados delante de ti, Señor, insensibles, Padre, a tu presencia, Señor. Insensibles, Señor, a tu sacrificio, Padre. Nos importan más otras cosas, Dios, que tú, Señor. Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque te hemos fallado, Señor. Porque seguimos pecando, Señor, una y otra vez, Señor. No queremos dejar, Señor, el pecado, Señor. Perdona nuestras ofensas, Señor. Perdona esos pensamientos, Señor, que nos arrastran, Señor, a vivir una vida que no te agrada, Señor. Mucha gente, Señor, ha visto tus milagros, Señor. Se ha levantado de las camas, Dios, y aún así no te dan las gracias, Padre. Aún así, Señor, te dan la espalda, Señor. Y tú estás ahí, Señor, siempre fiel, Señor. Siempre fiel, Señor. Tu amor, Señor, se derrama día a día, Señor, ante nuestras vidas, Señor. Y aún así, Señor, somos ingratos, Padre. Somos inmisericordiosos, Padre. No queremos buscarte, Señor. Y tú estás aquí, Señor, en este momento, Señor. Padre, toca nuestras vidas, Señor. Toca nuestros corazones, Padre. Toca nuestras mentes, Señor. Que tu Espíritu Santo, Padre, venga, Dios. Que traiga libertad, Señor, en este lugar, Señor. Esfuérzanos, Padre, día a día, Señor, a buscar de ti, Señor, primeramente
solamente a mí, Señor. Esfuérzame, Padre. Yo te quiero servir, Señor, con todo mi corazón, Padre. Tú conoces mi vida, Señor. No hay nada oculto delante de mí, Señor. Tú conoces todo de mí, Señor. Y así como conoces todo de mí, Señor, conoces de mis hermanos, Padre. Señor, yo te los pongo delante de ti, Señor. La vida de todos los que faltaron, Señor. De Selene, Padre. De Magali, Señor. De Gerardo, Padre. De Maribel, de Diego, Señor. De la niña, del niño, Padre. Te pongo la vida de los que estamos aquí, Señor, de mis padres, Señor, de mis hermanos, Padre, de Diego, de Raúl, de Alfredo, Señor, de Ana, Señor, de Ángel, Padre, de Jessy, Señor. Todos los que estamos aquí, Señor, los pongo en tus manos, Señor. A mí mismo, Señor, me abandono, Padre, en tus brazos, Señor. Y te pedimos, Dios, disculpas, Padre. Ayúdanos a esforzarnos día a día, Señor, a buscarte, Señor, tu rostro, Señor. A buscar tu rostro, Señor, a buscar tu gracia, Padre. Ayúdanos a pagarte, Dios, con amor, Señor, tu sacrificio, Padre. Señor, todas las peticiones, Señor, las ponemos delante de ti, Señor. Toda necesidad, Señor, que haya hoy aquí, Señor. También te pedimos, Padre, que tú, Señor, que tú, Padre, mandes más obreros, Señor. Porque la mies es mucha, Señor, y pocos los obreros, Señor. Pero aquí estamos, Señor, para ti, Señor. Padre, pon en nosotros un corazón sensible, Señor, a tu voz, Padre. No nos hagas duros, Señor. Ayúdanos a reconocerte en todo tiempo, Señor. Damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Dios, en todo tiempo, Señor. Amén, Señor. No sé si alguien tenga una petición. No vas a dar gracias, pues. Amado Señor, gracias te damos, Padre. Gracias por tu palabra, Señor.